Bienvenidos nuevamente al canal. La voz se vuelve a pronunciar y esta vez con un video extra. Como quizás recuerdan, mi intención es subir un video semanal, pero cuando esté dentro de mis posibilidades, como en este caso, pienso subir algo más. Este video también es en respuesta de las peticiones de algunos usuarios y a cierta indignación de mi parte. Antes de analizar, criticar el juego, primero necesito analizar y criticar la crítica. Los que me conocen de hace tiempo saben que opino sobre la forma de consumo más extendida en la actualidad. Ella que se comporta como un gusano acéfalo, carente de paladar ni papila gustativa. La bestia solo engulle y traga series, películas, videojuegos y exonera los restos y demanda el próximo plato. Vamos, su sistema digestivo es un tubo recto que conecta la boca con el culo directamente. Para ser más claro y en mi humilde opinión, lo dejo bien dicho, parece que hay una gran mayoría que no disfruta, ni valora, ni reflexiona nada. Demasiada gente da rienda suelta de forma precoz a sus impulsos de amar u odiar una cosa, un producto, sin pensarlo dos veces. Yo, en lo personal, creo que si la mayoría de los consumidores pusieran la mitad del empeño que ponen en lanzar amenazas de muerte contra actores, en reflexionar, por ejemplo, sobre cada cosa que consumen, la industria del entretenimiento sería un lugar mejor, al menos uno más sano. Y en este punto es donde entra la fundamental y necesaria crítica, la que piensa por aquellos que deciden no hacerlo. Vamos, no es que es reemplazar el pensamiento del otro, en realidad viene a ser el de notar lo que el gusano descerebrado no ve en su afán de tragar. Pero hay un problema. La mayoría, no digo toda la crítica, vuelvo a insistir, parece estar más preocupada con atender con premura esa hambre voraz que tiene el gusano que por tomarse el tiempo para desarrollar críticas decentes. ¿Quieren algún sustento más claro quizá y sólido de lo que estoy diciendo? Bueno, es fácil. Hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es eso de tener una review completa de un videojuego el mismo día que este se lanzó? ¿O un día después? No sé ustedes. Yo prefiero desconfiar profundamente de algo hecho con tal celeridad, más conociendo lo que son los videojuegos. Ya sé, alguno me va a decir de que, bueno, se debe a que las compañías suelen entregar copias a la prensa y los figurines de influencia antes que al público. Pero ¿le sigue pareciendo suficiente 24 o 48 horas? Para una crítica o análisis profundo o al menos certero vagamente sobre, en este caso, videojuegos, ¿es suficiente? Yo, en lo personal, prefiero desconfiar y les recomiendo que hagan lo mismo, o al menos confíen en sus propios criterios un poco más. Pero sigamos con las preguntas. Tiempo. El gusano devora con celeridad, tiene hambre y lo quiere todo ahora y ya. ¿Quién fue el genio que impulsó la moda de determinar cuánto dura un juego? Dejo fuera de esto a aquellos críticos considerados que suelen aclarar que esos tiempos son aproximados y difieren si uno se pone, por ejemplo, a, explorar más en un juego o a ver más los detalles. Pero estos considerados son los menos. Hablamos de los más, de los que parecen hablarle a los speedrunners o que ignoran que todo el mundo juega de maneras distintas. Si tardo más de 12 horas, por ejemplo, de lo que dicen que dura X título, ¿estoy jugando mal? ¿Soy menos que los demás? ¿Menos qué? ¿Menos gamer? ¿Menos persona? Ya sé. Alguno puede venir a decir, Angan, me parece que estás como abusando de una especie de hipersensibilidad. Pero momento, que una persona te diga que un juego dura 6 horas, dependiendo del título y un montón de cosas, puede estar tendenciando tu decisión de compra o no, de adquirir o no, de consumir o no ese producto. Y es muy importante esto, porque no es preciso. Entonces es un problema, porque eso podría desmotivarte a, como digo, adquirir un juego que quizás te gustaría o motivarte a comprar una basofia y malgastar tu dinero. No es tan irrelevante después de todo. Menos, como digo, cuando se usa como argumento, parece más una manipulación que otra cosa. Y por último, quiero mandarles un abrazo muy grande a los parafílicos de los gráficos fotorrealistas y regalarles de este remo, para que se vayan a la mierda en bote. No puedo evitar que me recuerden a los filisteos y pequeños burgueses de la vida real que
miden y pesan a las personas por su prosperidad, lo que ganan, cuánto tienen, lo que visten, a dónde viajan. Todo les entra solo y exclusivamente por los ojos. El gran gusano, que es esta tendencia de consumo nefasta, puede no tener cerebro, pero sí ojos, y casi es el único sentido que posee. Lo más gracioso es pensar que mucha de esta gente proclamaba, tras la salida del fiasco que fue Cyberpunk, cosas como: prefiero un juego corto con gráficos inferiores pero que funcione o que entretenga. El gran gusano se enrosca en su propia contradicción. Juzga los gráficos simples, lo repetitivo y lo simple en general de un título mientras traga cuantiosos platos de Ubisoft. Ahora sí, Werewolf Earthblood. Voy a, en esta primera parte, analizarlo como juego en sí y obviamente voy a evitar spoilers. Y después veremos lo que es de cara al rol y al mundo de Werewolf. No voy a tapar el sol con las manos. El juego tiene gráficos simples, es verdad, pero simplista sería de mi parte no mencionar algunas pequeñas virtudes, como los diseños en algunos enemigos, en el propio protagonista, en cualquiera de sus formas. Y claro, tampoco voy a olvidarme de que estoy hablando de un AA, no un AAA. Esto es importante. Es cierto que, y teniendo en cuenta esto último, contaban con un presupuesto acotado, y eso se puede ver en lo que es en general la gráfica del juego, pero también se puede ver que lo hicieron bastante bien. En más de una oportunidad me quedé fascinado con, por ejemplo, la forma Lupus. Es una de las formas que puede asumir nuestro personaje, casualmente que tiene que ver con las mecánicas, pero ahora vamos a eso. Por momentos el lobo me parecía como pintado a acuarelas. Quiero decir que, contando con limitaciones, supieron manejarlas de manera estratégica y dar lugar a algunos detalles y cosas bastante buenas. En la forma homínida o de humano, Kaal presenta un tatuaje bastante bien detallado y usa una especie de chaleco de cuero con una especie de bajorrelieve interesante en donde se puede apreciar un ciervo y algunos nudos celtas típicos de la tribu de donde proviene. Es cierto que el resto de los personajes no tiene mucho más, sacando, como digo, algunos diseños de enemigos. Pero bueno, si bien uno se suele encontrar con muchas caras bastante inexpresivas, bueno, de nuevo, Cyberpunk, nada más. En su jugabilidad, es cierto que el juego no me llevó a mí el tiempo que dicen que debería llevar. Claramente me dediqué a explorar. Claramente es una franquicia que a mí me encanta, lo saben, este canal está dedicado a ello y por supuesto excedí de lejos las horas que dicen que debería durar. Creo que es un juego que es digno de ser explorado. Sobre todo porque parte de nuestro desarrollo depende de eso. Verán, hay un sistema de espíritus que uno va viendo a través, valiéndose, mejor dicho, por la vista umbral, y al consumir esos espíritus, sus energías, se va aumentando la experiencia. También se consigue experiencia por combate, pero la verdad es que con el método de juntar esta especie de coleccionables tiene más ventaja. En lo que se refiere a la música, no existe una gran variedad. Siempre vamos a estar hablando de que es un juego con claras limitaciones indiscutibles, porque siempre estamos hablando de un juego AA. No es que se va a convertir en un AAA de un momento a otro. Pero la música me resultó muy buena. Esa música pesada, ese heavy metal medio trash, sobre todo a la hora de los combates, es terrible lo que incita a uno. En general se podría decir que el juego incita a uno a arreglar todo por la vía de la violencia. Es que cabe destacar que, y ya entrando en sus mecánicas, no es un juego de rol, es un beat'em up con toques de rol. Quizá esto en lo personal fue el mayor error, pero no a la hora de hacer un juego, sino a la hora de mostrar el mundo de Hombre Lobo, pero de eso vamos a hablar más adelante. La premisa es que nuestro protagonista, como dije, puede asumir tres formas: la de lobo, la de humano y la de crinos. En cada forma va a permitirle, mejor dicho, cada forma resolver ciertas situaciones de una u otra manera. Lo cierto es que la forma homínida no nos va a servir mucho más que para los diálogos y para ciertos momentos si decidimos una vía del sigilo para resolver los distintos tramos de los niveles. Aunque mayormente esta forma, que también en escasísimas y contadas oportunidades la vamos a utilizar para, dialogar con algún enemigo y a través de lo social atravesar alguna puerta o alguna sección. La forma humana la vamos a estar mezclando permanentemente con la de lobo.
El lobo es más difícil de detectar, se mueve más rápidamente en sigilo y tiene un extra, o un par de extras diría yo. Uno es muy simpático y es el poder ladrar para atraer a un enemigo cercano y poder reducirlo con discreción. Y la otra es un poquito más quizás relevante o compleja, como quieran decirle, que es meterse en rejillas y acceder a instancias o lugares que de otra manera serían inaccesibles. Casi me olvido, pero Kaal también cuenta en su forma humana con una ballesta para hacer eliminaciones silenciosas pero a distancia. En este punto, y un poco volviendo al tema anterior, en el apartado por ahí más bien gráfico, lamento que a la hora de reducir enemigos, Kaal abandone su forma lupus y se valga de sus brazos. Bueno, qué sé yo. Está sujeto a debate esto. Algunos considerarían que es mejor así, más coherente, más fácil para el personaje. Quizá me hubiera gustado un poco más que, no sé, Kaal en forma de lobo le arranque la garganta al enemigo. Pero bueno, sigue quedando más que aceptable. El juego no goza de una gran dificultad, y menos en lo que es el sigilo. En lo personal encima soy malo, me considero malo para lo que es sigilo, pero en ciertas partes o parcialmente me ha llamado a hacer ciertos tramos de las instancias, si no es que instancias enteras, en sigilo. Y es que como en lo gráfico es bastante acotado con la variedad o las herramientas o las posibilidades dentro de lo que sería una forma de sigilo. Pero yo creo que esto más bien, más por una cuestión presupuestaria, está hecho a propósito. En general el juego nos va a estar empujando casi permanentemente a que asumamos la forma Crinos y resolvamos todo de la forma bien Garú. En este punto voy a hablarles un poco más de las barras y estadísticas del personaje. Esto va a servir para que entiendan mejor por qué uno puede que tenga mayor tendencia a un juego medio mixto o que no descarte totalmente al menos el sigilo, que como bien dije antes es más bien simplón y la forma de acción es demasiado atractiva como para evitarla. A nuestra barra de salud se nos va a sumar una especie de barra de furia y una barra de rabia. En cuanto al toque rolero, es un árbol de habilidades más bien breve, seguramente lo ponga en pantalla, en el cual van a poder ver que es bastante simple, pero cumple. Muchas de las habilidades que están en este árbol tienen que ver con, por ejemplo, la ganancia de furia. Al ganar furia, o mejor dicho, con la furia, se pueden ejecutar movimientos especiales cuando asumamos la forma Crinos en los combates directos. Es quizá por esto que no está nada mal deshacerse de algunos enemigos de forma discreta para ir sumando algunos puntos en esta barra, digámosle, de furia e iniciar el combate directo ya con algunos movimientos especiales para aplicar. Esto sin contar también que mediante la forma de discreción podemos destruir, sabotear puertas donde van a llegar enemigos, los refuerzos de los enemigos. Una vez limpiada la pantalla, estas puertas se van a activar y van a comenzar a entrar los refuerzos. Al sabotear las puertas, se electrifican y los enemigos que pasen por ellas van a recibir daño y van a entrar a la batalla con menos salud. En lo que se refiere al combate cuerpo a cuerpo, a lo que ya es la forma Crinos para el combate directo, cabe destacar que Kaal va a contar con dos maneras de pelea distintas, una ligera y una pesada. Como es de esperarse, en la ligera va a tener mayor movilidad, va a ser más rápido, con golpes más rápidos, y en la pesada más lento, pero va a hacer mucho más daño. En ambas formas Kaal va a contar con golpes cargados y con combos y con movimientos especiales según la forma. La forma ligera tiene los suyos y la forma pesada los propios. Y a todo esto, la rabia, que era tan importante en Hombre Lobo y decían mismo en este juego, como dije antes, es una barra más que se va a ir llenando a medida que ataquemos y recibamos daño. Una vez llena, se puede encender con un simple botón y ahí es donde se desata el verdadero infierno para los enemigos. Bajo el yugo del frenesí, Kaal cuenta con las virtudes de ambas formas de pelea, la ligera y la pesada. Provoca un daño brutal a la vez de que no pierde para nada velocidad. En resumen, y para que vean que nada tiene que ver, que trate una franquicia de la cual soy fan, que no pierdo por eso mi capacidad crítica, como juego puedo decirles lo siguiente y enumerar las siguientes virtudes y contras. Dejando en claro que es un juego AA y las limitaciones presupuestarias que eso conlleva, se puede criticar en sí dentro de lo que es
El hecho de tener un ritmo demasiado vertiginoso en el cual los personajes no se llegan a desarrollar lo suficiente, al punto que no se logra entablar empatía con ninguno de ellos. También cabe destacar lo evidente que es el juego en todo momento en querernos arrastrar a solucionar las distintas partes del mismo por la vía del combate directo. Y finalmente la escasísima variedad de opciones que hasta para un beat'em up resulta demasiado, y donde más se ve ahogado ese toque rolero. Y en sus virtudes, debo decir que para ser un juego AA está más que bien y que principalmente cumple como juego. Un juego, ante todo, debe entretener, o nos olvidamos de eso. Bueno, si ven algunas críticas, muchas, inclusive las más crueles, van a encontrar que los críticos no niegan haber encontrado divertimento en él. Viene de la mano de una compañía que no nos prometió ni juró revolución, ni evolución, ni cambios radicales en la industria, ni marcar un antes y un después. Hombre Lobo es lo que se dijo que iba a ser, e insisto, y resumo que como videojuego cumple. Ahora mi análisis del juego de cara al mundo de Hombre Lobo, a su trasfondo y lore. A ver, quizás en esta parte es donde el juego más flaquea. Dejando a un lado la compañía que trabajó con esta licencia y sus recursos y limitaciones, veamos qué es lo que quizá no hicieron bien a la hora de tratar esta franquicia. Quizá desde un principio eligieron mal la compañía. Repito, no es que haga malos videojuegos, pero un beat'em up para una línea de Mundo de Tinieblas no le hace justicia. Es casi imposible el género que sirva o sea funcional a mostrar su mundo. Y si le sumamos a esto el ritmo frenético, como dije antes, que tiene en general el propio juego, menos logra un jugador interiorizarse en ese mundo. Es cierto que a lo largo del juego, sobre todo en las etapas más tempranas, vamos a encontrar algunos escritos donde se resumen conceptos tales como los Fiana, los colmillos plateados, el Wyrm, Gaia, y también en algunas oportunidades en los diálogos vamos a poder averiguar quizá un poco más también, pero en general es escasa la información y lo que se puede averiguar de lo que es el mundo de Hombre Lobo. Esto va a ser ligeramente más tenue para quienes conozcan la franquicia. Un ejemplo de esto es cuando nos encontramos con un túmulo de los Garras Rojas. Allí vamos a notar ejemplos bastante cuidados, como el hecho de que los integrantes de dicho túmulo mayormente están en forma Ispo, no Lupus. Igual no me sorprendería escuchar a una bestia bruta decir que el juego gráficamente es tan malo que no guarda su proporcionalidad entre los lobos. Las marcas, cicatrices y deformaciones de los danzantes de la espiral negra que nos podemos encontrar en el juego también son un claro ejemplo. Pero insisto, el juego no abunda en detalles ni logra profundizar lo suficiente en lo que es el mundo de la franquicia. Que Gaia maldiga mi lengua, pero tengo que admitir que nada hasta ahora supera al Vampiro Bloodline, la primera entrega. Un juego que al mezclar bastante bien la acción con el rol, no solo muestra cómo está compuesto este mundo y logra profundizar bastante, ya no estrictamente en vampiros, sino en todo el mundo de tinieblas. Allí vimos desfilar un poco del concepto de hombres lobo, de cambiaformas, de lo que es el concepto oriental dentro del mundo de tinieblas, fantasmas y otras tantas cosas. Vamos, que Vampiro no solo logró presentar su propia franquicia ante el jugador, sino a todo el mundo que habita. Claramente los finales de Earthblood, porque sí, tiene dos, ese es el único spoiler que les voy a dar, pretenden dejar una sensación de posible secuela. Penosamente debo decir que si esas secuelas llegaran a salir siendo también beat'em ups y con un ritmo tan frenético, dudo que nunca logren profundizar en el mundo de Hombre Lobo. Para concluir, si tuviera que compararlo con algo para dar alguna referencia, casi que lo haría con la película de Warcraft. Esa que dejó a los fans de la franquicia totalmente frustrados por todo lo que no se mostró y se contó,
y a su vez dejó sin entender un carajo a los otros tantos que fueron a ver una película de fantasía sin conocer demasiado, casi nada del trasfondo. No tengo un veredicto, tengo sentimientos encontrados. Por un lado considero a Hombre Lobo Earthblood uno de los mejores juegos de Hombre Lobo conocidos y salidos hasta la fecha. Vamos, que no es que hay tampoco demasiados. Era también una deuda pendiente de aquel proyecto que se intentó hacer en su momento, principios del 2000, fines de los 90, no recuerdo exactamente, que terminó en nada. Es más, este juego recoge mucho la mecánica original del que iba a tener aquel título de hace unos casi 20 años atrás. Vamos, que es una deuda pendiente que se ha saldado. Pero por el otro lado, durante estos casi 20 años que esa deuda estuvo pendiente, los intereses aumentaron y lo que se espera de un videojuego, y sobre todo de un videojuego de Hombre Lobo, pasó a ser mucho más. Sobre todo cuando títulos de otras franquicias en medio básicamente han demostrado que se podía contar mucho más. Disfruté mucho jugar Earthblood y encontrarme con tantos elementos tan familiares. Pero por otro lado, me decepcionó bastante lo poco que profundizó en el lore y en la franquicia en sí, y no voy a mentirles, no me ha dejado con un gran entusiasmo por ver una secuela, salvo que fueran a cambiar totalmente, a dar un giro de 180 grados en cómo se cuenta el mundo de Hombre Lobo Apocalipsis. Y así llegamos al final de esta review. Si tuviese que recomendarlo, el juego diría que sí, pero no al precio al que está. Por supuesto, vi que está aproximadamente unos $50, me parece demasiado. Espero no haber ofendido a nadie con mi crítica sobre la crítica. Creo que es algo que nos pesa cada vez a más personas, que nos molesta y nos fastidia, y hasta nos puede recordar a las palabras que tuvo alguna vez Uctena con un croatano y un wendigo, refiriéndose a los colonos que llegaban a América. Son como una bestia hambrienta que devora los árboles para defecar pueblos, y tras lo cual devora las piedras para defecar pueblos más resistentes. Homínidos, lupus y metis, la hoguera ya se apaga y con esto me voy despidiendo, solo pidiéndoles que no formen parte del gran gusano descerebrado, ejerzan criterio propio, analicen, reflexionen y disfruten lo que es disfrutable, que el tiempo se pasa. Muchas gracias por su paciencia, likeen, comenten y compartan, suscríbanse si no lo hicieron. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa, adiós.